Bienvenida, bienvenido, soy Marcos Raya Delgado para dibujarbien.com y hoy toca entrevista a un artista. Es la segunda entrevista que hacemos en este canal a Marcos Mateu Mestre. Siempre me pongo muy nervioso, o sea, lo he verificado, ya me puse muy nervioso la primera vez, me he puesto nervioso esta segunda, llevamos un ratito ya calentando motores y poniéndonos al día. Y es que Marcos Mateu Mestre fue entre profesor y maestro de muchísimos otros grandes artistas, fue mi maestro, uno de los maestros a los que yo les debo. Si vosotros os habéis metido en el dibujo porque os habéis inspirado en lo que yo he ido haciendo, yo pues acabé metiéndome en el dibujo gracias a sus enseñanzas y a ver el ejemplo de que él, estando en Mallorca, había logrado trabajar para grandes industrias, para grandes proyectos como DreamWorks, ahora trabaja para Sony y ahora actualmente está en Netflix. Así que, Marcos, gracias por este tiempo, gracias por compartir tu experiencia y eso, que estoy muy contento de tenerte conmigo. Marcos, gracias a ti por invitarme, me encanta tu canal y bueno, es un placer estar contigo y hablar, creo que nos conocimos hace muchos años ya, Sí. de cuando venías a clase y conectamos muy bien y luego cuando, claro, nos perdimos un poco el contacto y luego cuando me enteré que te habías profesionalizado y tenías tu canal y dabas clases, etcétera, me encantó porque esto, claro, de la gente que venía a clase conmigo, pues hubo algunos que acabaron haciendo profesionales de dibujo, narrativa visual, etcétera, pero fueron una minoría. Mucha gente venía porque les gustaba el dibujo, etcétera, y una cosa que, ¿entiendes? Igual que hay gente que a lo mejor hace meditación o algo, ¿no? Les encantaba, lo cual me parece fantástico. El arte en general puede tener muchas acepciones y muchas formas de encauzarlo. Pero así que, digamos, que acabarán siendo profesionales, eres un poco en la minoría de los que lo hicieron y me encantó cuando oí que estabas pues, haciendo el buen trabajo que estás haciendo. ¿Qué diferencia un poco a los alumnos que pueden llegar a profesionalizarse y los que, pues sencillamente, pues ves que tienen un hobby de dibujar y ya? Sí, yo creo que esto es una cosa que en general, siempre hay excepciones, y yo creo que con esto el gusanillo este se nace. No siempre, hay gente que lo aprende o entiende que este es su camino más tarde en la vida, ¿no? Pero yo sí que es una cosa que la tuve de siempre, nací y crecí en un ambiente artístico, etcétera, y yo supongo que, si este es el caso o no, yo creo que hay gente que es que ya lo lleva dentro, es una cosa de la que en última instancia es lo que te lleva a perseverar. Claro. Y hacer que esto sea tu profesión y ganarte la vida con esto. Porque claro, hacer de esto tu profesión y ganarte la vida no es fácil, igual que no es fácil nada. O sea, no quiero hacer que esto... Porque hay gente que imagina que es que esto es muy complicado. Es complicado igual que lo es cualquier otra cosa. Y de hecho, si tienes esa motivación de la que estoy hablando, esa motivación personal y tal, seguramente es más fácil. Claro. No porque sea más fácil encaminarte en esa dirección, pero tienes toda la fuerza, toda la inercia que te acompaña en ese sentido, ¿no? Y sacas las horas de donde no las hay porque tienes eso dentro. Y yo creo que esto es un poco lo que puede... a lo mejor, una de las cosas que puede diferenciar a la gente que acaba, digamos, haciendo de esto su vida, en cierta forma, o la gente que pues, lo tiene como un hobby, lo disfruta, etcétera, que es muy importante también. Me hubiera encantado a mí tener hobbies. Yo nunca he tenido hobby porque mi hobby es mi trabajo, claro. Mi hobby era dibujar. Que tiene su peligro, ¿eh? Sí. Tiene su peligro, pero de repente es como, a veces me ha pasado, ¿no? De repente es como, me quiero divertir, pero a veces, claro, como el dibujo está tan entrelazado con el trabajo, depende de cómo te pilles, como es que no me apetece dibujar, pero me apetece dibujar, es como... Sale por inercia, sale por inercia. Y eso hace, ya te digo, no es que te facilite las cosas, o sea, las cosas son igualmente difíciles, fáciles o difíciles en la vida, pero al menos te da ese punto de perseverancia, de foco, digamos, que necesitas para cualquier cosa, sea esto, sea ingeniería, o sea, pues, no sé, trabajar en un banco, o ser, no lo sé, cualquier cosa que hagas Sí, yo creo que cualquier profesión que requiera
un mínimo de especialización, ¿no? Que no pueda ser que, bueno, yo qué sé, al final mover sacos de un sitio a otro solo necesita que te puedas mover bien. Entonces, claro, pero si es algo un poquito especial, va a ser complicado. Le tienes que meter ese cariño y se lo vas a meter si tienes esa pasión, ¿no? Sí, y de hecho, incluso como decías tú, moviendo sacos de aquí a allá, requiere, aparte de fuerza física, mira, hay gente para todo, depende de cómo lo enfoques. Yo conocí a un amigo que cuando era más joven, pues trabajaba en un sitio de hostelería y tal, y él pues repartiendo cafés, pero siempre decía, yo intentaba servir los cafés más rápido y mejor que nadie, o mejor que él mismo, digamos, ¿no? Yeah. Esperándose encontrar, tener ideas, incluso a lo mejor sugerir ideas Yeah. al dueño del local. ¿Por qué no esto qué te parece tal? ¿No? Cosas así, ¿no? Y este pues llegó a tener su propio negocio con el tiempo y tal y cual. Y es lo que decía él. Es cualquier cosa que hagas es encontrarle lo que lo hace interesante y lo que puede hacer que, digamos, te distinga un poco de lo que hagan los demás. Y puede ser mejor, peor, igual, pero ya el solo punto, digamos, de hacer las cosas de una forma diferente y darle ese toque de personalidad ya es muy importante. En cualquier cosa que hagas, yo creo. Esa cosa que te haga único y que al final puede darte el caso, digamos, de que la gente te llame más o menos para trabajar con ellos. Que se puede hacer tanto si eres un dibujante, un cineasta, como si, músico o si vendes tebeos en la randa. O sea, es que no... ¿Me entiendes? ¿Cómo puedo hacer para componer esos tebeos para que llamen más la atención? ¿Cómo puedo hacer, cómo interactuar con el público, digamos, con tus clientes y tal? Yo... Hay sitios donde hay tiendas a las que, si me das a elegir, pues voy, en vez de ir a esa tienda, voy a la otra porque me tratan bien. Claro. Hablando de la manera de hacer las cosas diferentes, viendo cómo se está enseñando storytelling y dibujo hoy día, ¿quién crees que lo está haciendo peor? ¿Las escuelas de arte, los autodidactas o las redes sociales? Como tú sabes, yo nunca fui a escuela de arte, un poco la escuela de arte vino a mí. Tuve la suerte de nacer en una familia de artistas, etcétera. Pero claro, bueno, he conocido gente que ha ido a escuelas de arte. En cuanto a redes sociales, pues yo mismo pues tengo mi Instagram, mi Facebook, todo eso. Yo lo que veo es que las cosas no es tanto el medio en sí, la herramienta que uses, sino cómo lo hagas. Yo no creo que se pueda hacer como dice en inglés, un blanket statement, una frase, digamos, que va para todos. Pues habrá escuelas que harán las cosas de una manera o de otra. Hay gente que use las redes sociales de una forma o de otra. Y yo creo que esto, al fin y al cabo, es un poco el enfoque que le des. Una de las cosas que he visto, por ejemplo, es que hay casos en los que yo, en cuanto a enseñanza me refiero, una cosa que he notado que a veces hay una cierta, o solía haber una cierta deficiencia, era en la enseñanza de la perspectiva. Yo creo que es una cosa que fue porque la perspectiva es una cosa como que no aparece lo suficientemente, la apariencia no es lo suficientemente artística. Yeah. Y que de hecho la perspectiva, yo siempre digo, son matemáticas dibujadas. Sí. Pero bueno, el hecho de entender el espacio donde estás, donde pones tus personajes y cómo mover estos personajes por allí, cómo hacer que ese espacio tenga sentido y cómo usar un tipo de perspectiva o la otra, una lente angular más, un zoom o una lente más angular, etcétera, mayor. Hay que tener ese espacio. Y eso es una cosa que sí, o al menos noté en su momento, que parecía que era una cosa en que sí se enseñaba en escuela de arte, pero sí, desde luego se podía hacer, yo creo, bastante más hincapié de lo que se hacía en su momento. Por lo demás, como le digo, todo tiene sus bendiciones, sus potenciales peligros. No sé, una de las cosas que he notado es que, y me pasa a mí, por ejemplo, las redes sociales un poco acortan tu sentido de la atención, ¿no? el attention span. Mensajes rápidos y te da esa sensación de variedad, de acabas de ver una cosa rápido y ya vas a otra, es como más entretenido, etc. Esto al principio parece malo, pero también si lo miras puede ser interesante, porque claro, con esto también puede caer uno un poco en la cosa, por ejemplo, al leer un libro, 300, 400 páginas, o ver una película de largometraje, sea un poco, por esa inercia, sea un poco más complicado mantener la atención hasta el final. Sí. Pero eso tampoco, no tiene por ser una cosa mala, en el sentido de decir, lo que pasa es que a lo mejor te vuelve más exigente. Yeah. Es decir,
que a lo mejor un libro que antes te leerías sin mucha gana, porque a lo mejor no te apetece, no te interesa mucho, pero bueno, lo lees, pues ahora a lo mejor, por eso que te decía, a lo mejor Claro. no lo lees, pero te da la oportunidad de ir a buscar aquello que sí te motive. Ya. Este libro que sí, o esta película de largometraje que sí, que te engancha hasta el final. Entonces, como todo, es una cuestión un poco de adaptarse a los tiempos. Yo lo veo un poco así, cada cosa tiene ¿entiendes lo que te digo, no? Sí, Cada sí, sí, cosa tiene... total, total. Y es más, hablando de libros, te voy a enganchar aquí para que hablemos del tuyo, de la última publicación, que además es esta de aquí, la tengo aquí. ¡Ping! La primera fue esta, que es Framed Ink. Si no tenéis estos libros, compradlos ya, son oro puro. De hecho, son 6 en total, si no me equivoco. Tengo estos 4 por aquí, takatoki. Y de hecho, 2 de ellos firmados por Marcos. Gracias por eso. Súper, súper, me hizo un montón de ilusión. Este último va de environments, del espacio, de esto justamente que estamos hablando ahora, ¿no? De este, ya tienes 2 libros de perspectiva, además. En todos tocas siempre estas bases, que me gusta un montón. La manera de explicar que tienes, a mí me encantó, me sirvió un montón cuando era estudiante. De hecho, alguna de las herramientas, pues me he apropiado de ellas para que yo también se la pueda enseñar a mis alumnos. Todos hacen la taza, todos se someten ante ese objeto que a mí me derrumbó como ser humano. Yo fui a clases de Marcos diciendo, yo quiero aprender a diseñar personajes. Este tío es súper guay, súper bueno, que me enseñe personajes y me pone plom, la taza. Y digo, bueno, vaya mierda de dibujo, lo hago enseguida y paso a algo un poco más mejor. Y cuando vi que aquello no me salía, es como, wow, no sé dibujar una taza, tío. Entonces, cuéntanos, ¿qué diferencia este libro del resto de la colección? Cada libro es muy diferente de los demás, vamos a ver, voy a explicar un poco esto. Por ejemplo, hay 2 que tienen segunda parte, que son el de Sí. perspectiva y el de composición. Pero incluso una vez leía yo un comentario, un review de estos en Amazon, creo que era, hace tiempo ya. Y era uno que decía que se había comprado el segundo de framing, el segundo de composición, ¿no? Y decía, bueno, yo tenía el primero, me gustó mucho, no sé qué. Dice, pero bueno, el segundo no lo compraba. Yo pensé, bueno, ahora se ha puesto a hacer otro porque sí, tal y cual, no sé qué. Dice, bueno, un día me lo compré. Dice, coño, bueno, ahora tendrás que poner un pip aquí. Pip. Dice, pero me cachis. Dice, es muy diferente. Dice, vamos, complementarlo perfectamente. Y yo con eso, lo que quiero asegurarme es que cada libro dé información que no dan los demás. Y yo si hago un libro es porque realmente tengo algo que contar. No quiero poner un libro por poner un libro ahí fuera, ¿no? Entonces pues sigue esta misma filosofía. Es el diseño de environments, de ambientes, de decorados, de fondos, etcétera, y adaptándolo a lo que es la filosofía de toda la colección, que es narrativa visual. Tienes, digamos, los de composición, framing 1 y 2, tienes los de perspectiva, luego tienes uno de técnicas de dibujo, y luego Sí. tienes esta, que es de ambiente. Eso es completamente diferente. Ahora bien, también como todo, pues claro, luego si tienes la idea, la filosofía de cómo diseñar ambientes y espacios, etcétera, alrededor de los personajes, pues claro, luego te hará seguramente falta lo que decía, pues entender composición para componerlo bien, iluminarlo bien, la perspectiva para dibujarlo, etcétera, ¿no? Entonces, en Súper. ese sentido, todos se conectan, todos los libros se ayudan uno al otro. Pero era una cosa que tenía pendiente de hacía tiempo, y además también una cosa que pasa que yo lo que había visto es que en el mercado, digamos, hay bastantes libros de diseño de ambientes decorados, etcétera. Mucha cosa también puramente futurista, que hay Ya. cosas, digamos, también de arquitectura de tipo futurista, moderna, etcétera, pero es un capítulo, etcétera. Lo demás es un poco lo que llamaríamos mundo real, ¿no? Ujú. Que también es una cosa que yo veía que hacía bastante falta en el mercado. Y nada, pues puse en marcha y ahí está. ¿Cuánto tardas en escribir uno de estos libros? En condensar. Claro, porque tú, supongo, claro, tú ya hace mucho tiempo que dibujas, hace mucho tiempo que además tuviste tu experiencia como formador. Todos estos conocimientos, ¿cuánto tardas en embotellarlos en un libro? Y si te ha hecho falta en alguno de ellos, recurrir a decir, oye, para complementar esto, voy a expandir mis conocimientos para poder añadirlo y potenciarlo más.
Sí, mira, esto me pasó sobre todo desde perspectiva. Yo de perspectiva tengo una base muy sólida, me enseñó mi padre, que era un gran profesional y maestro de perspectiva, y mi hermana también, y aparte que ella sobre todo era pintora de óleo y todo esto. Pero en el de perspectiva me pasó bastante. Yo decía, mira, ahora bueno, empecé con lo básico, un cubo, tal, todas estas cosas, pero luego ya empecé, mira, voy a hacer, porque era una cosa aplicada a narrativa visual. Entonces yo pensaba, mira, estaría bien a lo mejor una viñeta, un frame de storyboard o lo que sea, una cosa así. Bueno, pues voy a hacer esto y voy a explicar cómo se hace, ¿no? Y bueno, pues lo hacía, explicaba el desarrollo, etc. Me pasó unas pocas, relativamente pocas veces, pero me pasó que decía, bueno, ahora voy a explicar cómo se hace esto. Y me metía en el berenjenal y luego decía, espérate, que aquí hay una cosa que no la he hecho nunca. Y no Mm. sé cómo se hace, no la he aprendido nunca. Y entonces yo pensaba, claro, lo fácil hubiera sido decir, bueno, voy a buscarme otro ejemplo más fácil, tal y cual. No, no, esto tengo que Ese, entenderlo. claro. Eso tengo que entenderlo. Hay, por ejemplo, uno que es de sombra, que esto está en el segundo de perspectiva, uno que es de sombras, porque claro, Ujú. con las sombras, un cubo, las sombras, pones una luz, tiras las líneas, etcétera, del punto de luz, etcétera. Pero luego hay una cosa que era sombras sobre un plano inclinado. Bien, en vez de tener la sombra, por ejemplo, tienes una lámpara aquí, ¿no? Con un punto de luz, foco de luz, y luego tienes el plano, digamos, Sí. una mesa, cualquier cosa, cómo son las sombras sobre esto. Pero claro, luego está cómo son las sombras, cómo se proyectan sobre un plano inclinado. Ujú. Y luego, esto sí que había hecho algo hacía tiempo, pero luego empecé a pensar, a ver, ¿cómo puedo hacer sobre un plano inclinado proyectados por otro plano inclinado? Aquí sí que no. Y yo dije, no, 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 esto me tiene que salir. Y hasta que me di de porrazos con esto, hasta que salió. Y de hecho, cuando ya dije, ya, creo que lo he encontrado. Luego lo que hice, me acuerdo, me monté yo mismo una especie de, porque no, yo no uso 3D ni nada, una especie de mecano con cajas de triángulos y cubos y no sé qué tal y cual, hice una composición de una figura como la que yo había dibujado y había yo, digamos, resuelto el asunto de los planos, de las sombras de planos inclinados sobre planos inclinados, le puse un foco donde estaba mi dibujo tal y cual, le saqué una foto y luego comparé la foto con el dibujo que me había salido, estaba Está correcto. bien. Hice unas cuantas veces, esto era como comprobación, Ya, digamos, de ya. que, De de que que la teoría, realmente, en teoría funcionaba en el mundo real. exactamente. Y para mí funcionaba porque hice bastantes ejercicios y de sobre aquí, de sobre allá, y llegó un momento en que, vale, ya vi cómo se hacía, lo entendí, salían bien los ejercicios, pero ya te digo, ahora, luego, pues bueno, vamos a ver, vamos a hacer la prueba del algodón y hice una composición tal, la luz y eso. A mí, por ejemplo, una de las cosas que más me estimula de aprender es cuando yo tengo que forzarme a aprender algo nuevo. Porque si solo repito lo que ya sé, me aburro. Sí, a mí me pasa igual. Yo, de hecho, yo llevaba toda la vida dibujando y empecé a profesionalizarme y tal, y en un momento dado, pues empecé en mi taller, bueno, el taller de mi hermana, me uní a ella y tal, y empecé a dar clase, ¿no? Y yo, enseñando, aprendí mucho. Fui dando estas clases. Y de hecho, esto un poco fue el inicio, como decías tú ahora, de al final, pues publicar estos libros, que es un poco la teoría a base de pensar, pensar y repensar y practicar estos pensamientos, filosofías y teorías y ver que funcionan, etcétera. Y entonces, por ahí empezó la cosa. ¿Qué tiempo tardo yo en hacer cada libro? Mira, te puedo decir, yo saqué un tiempo así, un promedio, digamos, hace tiempo. El promedio sería entre 2 y 2 años y medio. Ten en cuenta que yo esto, por Oh, libro, ten en cuenta que esto lo hago mientras trabajo para otros estudios y todo eso a tiempo total. Es decir, claro. Ahora hablábamos un poquito antes de la entrevista y estos libros son de dibujante nocturno, ¿no? Son a lo Batman. Los has hecho de noche combatiendo el crimen y después estás de Bruce Wayne en el estudio trabajando como si no pasase nada. sí, con la luna llena detrás y tal. Exacto. Está bien, encima del tejado ahí. Mira, no me habían dicho nunca esto, está muy bien. Sí, esto son cosas, yo curiosamente, pues siempre fui de acostarme tarde y levantarme tarde, pero luego ya cuando empecé bueno, tuve familia y todo esto, cada vez me acostaba más temprano, estabas cansado al final del día, trabajo, familia y tal. Y nada, pues empecé a acostarme temprano. Lo que pasa es que luego, eh,
a lo mejor como yo era de acostarme tarde y de acostarme temprano, todavía no estaba yo totalmente acostumbrado, ¿no? De repente a las 2 de la mañana me despertaba con unos ojos así y nada, que es que no había manera de dormirme. Entonces ya empecé a levantarme y empezar y normalmente, pues, por decirlo así, pues era acostarme a las 10, digamos, levantarme a las 2. No es que me forzara tampoco, esto era lo bueno, no me forzaba, es que era pasada de forma natural. Ya, No lo hubiera forzado nunca porque podría ser una cosa incluso poco saludable, ¿no? Había gente, oye, tú duermes muy poco, pero sí, pero es que no me hace falta. ya, Me ya, acuerdo ya. que incluso lo hablé con el doctor. La gente me dice que esto es un problema, yo no sé. A ver, a ti tienes sueño, te caes de sueño, te fuerzas, digamos, a ti mismo a levantarte, a trabajar por la noche. No, no, yo estoy perfectamente. Sigue. Es que ya Total. está. Yo tengo entendido, leí una vez un artículo que en la Edad Media la gente dormía en bloques de 4 horas, después estaban 2 o 3 horas despiertos, incluso visitaban a los vecinos o hacían alguna tarea pues, que les permitiese y volvían otra vez a dormir pues, una última fase de sueño y ya a trabajar. Así que más o menos pues has pillado un ritmo Medieval. parecido. Sí, sí, totalmente. Yo no sé, a mí me resulta, es curioso esto que dices, a mí me resulta natural. Es decir, ya llegó un momento, ahora, estos últimos tiempos, ahora sobre todo desde que acabé el último libro, pues ya tengo un poco más horas regulares y todo esto, sí. Pero hasta eso, hasta aquí, más o menos era eso. O sea, acostarme, digamos, a las 10, Claro. despertarme a las 2, levantarme, trabajar hasta las 6, unas Sí, 4 sí. horitas, acostarme otra vez y a las 8 para arriba y al trabajo. Y al otro trabajo. Pues esto, el artículo este decía que el sueño nos cambió con el tema de la revolución industrial. Los ciclos Mm, de sueño, entonces ya se dormían 8 horas como del tirón para, bueno, 8, ¿no? O 7 o 6, y ya a la fábrica, ¿no? Súper. De estos libros, Marcos, vamos a hablar en concreto si quieres de este último, pero también te sirve para decirme del resto. Cuando los creas, ¿los haces ya pensando en alguien que tiene unas bases y se quiere profesionalizar o alguien que empiece de cero, ya los puede disfrutar y empezar aprendiendo a su ritmo? sí, buena pregunta. Mira, como mis libros son digamos, de enseñanza de narrativa visual, pero en esencia son libros que te ayudan, digamos, a pensar de cómo encarar los problemas que te puedan salir Ujú. cuando estás haciendo algo de narrativa, es un storyboard, una película, un cómic, lo que sea, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la parte, digamos, de pensar las cosas, de crear una estrategia, etcétera, es una cosa que en principio la puede entender y aplicar cualquier persona, sea cual sea el nivel de dibujo. Ahora bien, también yo creo que es importante tener una base de dibujo antes, porque si no, luego, en el momento en que te empiezas a aplicar estas cosas sobre el papel, pues en Claro. ti, con lo que sea, puede ser frustrante, ¿no? Ujú. Si no tienes una forma. Es como querer decir, como cuando aprendes un idioma y quieres decir algo, o hablas un idioma extranjero, es decir, vives fuera de España, lo que sea, tal, y sobre todo al principio, a lo mejor vas a decir algo y no sabes, estás buscando las palabras y tal. Ya. Es un proceso que hay que pasarlo, o sea, no tiene Sí, nada de malo, es al contrario, es bueno pasarlo, pero hay que pasarlo. Entonces, si tienes una base, digamos, ya de dibujo, ah, claro, el aprendizaje de estas cosas se acelera más, claro. por supuesto. Ahora, ya te digo, no son libros pensados para gente que sabe mucho, que sabe. Yo, de hecho, y voy viendo un poco a las reviews y tal, que a veces que he mirado un poco las reviews y esto, y he visto de todo, es curioso, ¿no? Hay gente que dice, oh, esto es para gente que es para principiantes, estos libros son para principiantes. Luego he visto otros que, estos libros ya tienes que tener una buena base, si no, tal, y todo el mundo lo interpreta un poco a su manera, bien, pues un poco cada cual como lo vea. No, pero vamos, hay mucho de ello, aparte de la teoría y la enseñanza en sí, es mucho digamos, de filosofía, de cómo pensar Mm. antes de cómo encarar, cómo resolver problemas, ¿no? En ese sentido, saber más o menos dibujar es importante, pero no es tanto la esencia del asunto, ¿me Claro. entiendes? Ahora, cuanto más sepas, mejor, claro. Claro. Antes de la entrevista hablaba con Marcos y le decía, hostia, justamente has hecho un libro de lo que más me cuesta a mí los environments, los entornos. Y mira que la perspectiva, que la aprendí sobre todo en tus clases, joder, la tengo clara, pero a veces la perspectiva o la técnica no hace que el environment tenga como una solución fácil, ¿no? Yo le empecé a encontrar una solución cuando empecé a pensar en el diseño de los environments como personajes, ¿no? Oye, esto ha tenido una historia, esto tiene
tiene un trasfondo. Entonces empezaba a darle matices y a ser más creativo a la hora de crear ese espacio. No solo en el volumen, sino en qué elementos utilizaba, ¿no? ¿Qué nos vamos a encontrar en este libro que nos ayude, sobre todo para los que somos más de personajes, por así decir, a diseñar environments y a disfrutar de hacerlo? Porque muchas veces lo que pasa es que no soy bueno en esto porque no le acabo de encontrar el gustillo. Cuando lo hago me sale mal y ya pues dejo de hacerlo. Claro, es que el ambiente del environment, como decimos aquí, es un personaje más de la historia. Claro, esto es como te decía, ¿no? Esto es un poco más en la filosofía de esta línea de libros. Um, entender, no es solo dibujar un paisaje bonito o un edificio interesante, es saber un poco también por qué, cómo complementa eso al personaje y cómo complementa también no solo el personaje, sino también el momento emocional de la historia. Uh-huh. Claro, este mismo environment, digamos, puede servir para, o sea, lo puedes adaptar en un momento dado para un momento en que la persona está contenta o el personaje está asustado, en fin, lo que sea, ¿no? Y puedes ir cambiando las cosas. De hecho, hay un ejemplo curioso. Deja que recuerdes un nombre de una película de Roman Polanski. Y ella vive en un apartamento, no sé si en Londres o en París. Y es una persona pues que empieza, digamos, un poco está muy afectada emocionalmente y tal, y empieza un poco un poco a tener una visión desequilibrada de las cosas. Y tal. Es una cosa un poco, en ese sentido, bastante potente y tal, ¿no? Y mucho de la historia pasa dentro del apartamento ese, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí, pues o sea, es una película de acción real, entonces el apartamento lo crearon sobre unos raíles o rieles, en fin, esto que hacen en acción real, a Sí, veces sí. tienen que poner un fondo, un poco de cosas. Y lo hicieron de forma en que las paredes del apartamento se pudieran ir estrechando cada vez más. Anda. O sea, que tú empiezas en la película y el apartamento pues es así, ¿no? Y de repente la siguiente secuencia es así, y es así, es así. Es una cosa tan progresiva que no te das cuenta. Ya, ya, ya. Pero claro, al Pero final claro, supongo que acaba siendo súper agobiante, ¿no? claro, es un poco, ¿me entiendes? Y eso es lo que te digo, o sea, el fondo, digamos, el escenario es otro personaje. Hay también una cuestión, hay una película Vértigo de Hitchcock Sí. que tiene una secuencia donde James Stewart va, los dos, él y ella van a una librería de San Francisco, y porque es uno que conoce historias de San Francisco, de personajes de la historia de San Francisco. Entonces están investigando sobre un personaje del pasado. Van ahí a preguntarle al señor Uh-huh. este a ver si sabe algo de esta señora, ¿no? Y él les empieza a contar y es una secuencia bastante larga. Dura, no sé si casi un minuto, que esto en cine es una eternidad. Y es todo ahí, es un plano, hay varios planos y tal, pero bueno, dentro de la librería no hay nadie más, están los tres ahí solos y él empieza a contar. Y es una historia un poco triste de esta señora, que le pasó no sé qué, que no sé qué, el marido la dejó, que no sé qué, que, en fin. Y él va contando todo eso, muy bien, pues tú notas que la cosa se va entristeciendo y tal, es el tono, el acting, digamos, un poco el Uh-huh. diálogo, etcétera. La historia de aquella señora que se vuelve como una historia triste, etcétera. Pero claro, si luego vuelves al principio de la secuencia, la pasas en rápido, te das cuenta de que las luces se van apagando. Vale. Y acabas al final de la secuencia, la librería es mucho más oscura que al principio. No te das cuenta, Ya, es una ya. cosa muy suave, muy progresiva, pero un poco lo que decíamos, ¿no? Y entonces bueno, estos son ejemplos que a lo mejor no tendrán mucho que ver con los ejemplos que he puesto, que son ejemplos míos del libro, ¿no? Pero quiero decir, esto lo digo para expresar un poco lo que te decía, ¿no? Que el environment perdón, es un personaje Uh-huh. más, digamos, de la historia, ¿no? Y es importante en ese sentido conocerlo y Sí. saber cómo te puede ayudar y cómo puede combinar con los personajes reales, digamos. Total, total. Una herramienta que le enseñamos a nuestros alumnos la he traído de la psicología, que es el triángulo dramático de Karman, que se utiliza en relaciones interpersonales, ¿no? Uno puede tener un papel de agresor, otra persona el papel de víctima, entonces
bueno, pues generan ciertas tensiones en este vértice del triángulo y normalmente puede aparecer una tercera persona o un tercer papel que es el ayudador. Entonces, juego con estos movimientos que hacemos entre personas, ¿no? El ejemplo típico es pues un hombre que es agresivo con su pareja, por ejemplo, ¿no? Hace de agresor, tiene una víctima, que siempre una víctima necesita un agresor y un agresor una víctima, entonces hay un inconsciente que los une. Después de esa agresión, él, hostia, por ejemplo, no sé cómo lo he podido hacer, que no sé qué, perdona, tal, se victimiza, la víctima pasa a ser ayudadora, pero claro, al cabo del tiempo, este vértice que se acaba de quedar sin lugar, pues vuelve a ser ocupado por una segunda o tercera agresión, ¿no? Entonces, esto en psicología se estudia mucho, está muy simplificado aquí, pero incluso los personajes, o sea, por simplificar, a un escenario, cuando yo le meto el rol de agresor y lo vinculo, por ejemplo, con líneas diagonales, con líneas formas muy triangulares, el ayudador, por ejemplo, lo pongo en formas cuadrangulares, la víctima en formas redonditas. Entonces, claro, a mí, por ejemplo, me ayuda a organizarme. De este libro que tenemos aquí, que además es de los gorditos, o sea, es un libro que tiene un montón de contenido, ¿qué capítulo dirías que es del que estás más contento y a grandes rasgos, sin destripar lo que se van a encontrar en él, con qué herramienta nos ayudas que diga, wow, tío, esto no lo había pensado nunca, pero es un súper interesante? Ahora no sé por qué, pero me viene un capítulo a la cabeza que es seguramente el más inusual dentro del libro, porque Ajá. el libro pues, es cómo pensar y cómo crear environments. Es un capítulo sobre cómo cualquier environment, como cualquier ambiente, puede cambiar drásticamente con el uso de luz, incluso el clima. Incluso el clima, de qué tipo de luz le das, de qué tipo de clima, si eres más iluminación, si es más explícito o menos explícito, si muestras más, si muestras menos, y si muestras más, qué es lo que tienes que mostrar, qué es lo que tienes que destacar para contar la historia. Pero bueno, esto es, los demás son más lo que es el diseño en sí. Sí. Ya te digo, tiene más de mundo real, pero también tiene arquitectura más de tipo futurista, etcétera. Hay de todo, he procurado. Yo procuro una cosa, eso también para mí es muy importante, yo procuro hacer libros que sean lo más autosuficientes posible. Pero bueno, yo procuro hacer cosas que sean un compendio, digamos, que con esto ya más o menos uno puede tener una base, un buen entendimiento de lo que va el tema. Cuando has hablado de clima me he acordado de una anécdota que nos contabas en clase. Ahora no recuerdo en qué estudio, pero tenías pues a un lead o a un director de arte, le habías hecho como un fondo como muy colorido de un escenario, unos colores así como muy vívidos, y el tipo te argumentaba, ¿no? De estos colores no son reales. Y claro, es que en Mallorca se dan unos colores y un clima que el tipo era de Irlanda o de algo así, me creo recordar. Y Sí, claro, sí, sí, me ese acuerdo de hombre no le esto. había dado el césped en el sol en la vida. Ya, es curioso que luego está la parte cultural, digamos, de lo que estamos acostumbrados. Eso es Claro. cierto. Y hay cosas que nos pueden chocar más o menos, que a lo mejor visto desde otro punto de vista es más normal, ¿no? Ujú. Ah, es un buen ejemplo que tú ponías ahora. Es un poco también lo que ves en muchas películas, ¿no? El chico que queda ahí con la chica, venga, paso a recogerte a las 5 o a las 6. Bueno, esto es muy temprano, ¿eh? En España no. Pero ahí pues ya está, ¿entiendes? Y luego se van a ver una película a las 7. Y dices, Claro. ¿me entiendes? Es un poco un ejemplo un poco así, pero es un poco lo que dices tú. Nos acostumbramos culturalmente, digamos, por inercia a una serie de cosas y luego pues tenemos digamos, ese filtro a través del cual vemos las cosas y las entendemos. Y es una de las cosas también que me ha parecido interesante de salir de Mallorca y conocer también otras realidades culturales, climatológicas, que puede dar un poco más diferentes puntos de vista. Es un poco lo que yo digo cuando hablo de aprender perspectiva y tal, que es un poco una disciplina que te ayuda a ver cosas de diferentes puntos de vista y Sí, entenderlo. sí, De sí, cada punto de vista desde el cual te pones, ¿entiendes? Ah, ahora lo entiendo, ahora sé por qué se ve así, ahora sé por qué. claro. De Entonces, un hecho, poco. algo que comentas, ahora no recuerdo exactamente si es en los libros de perspectiva o ya en Frame Think, que es algo que además yo también soy muy pesado con eso, es la línea del horizonte, es la sensación que le das al espectador. O sea, si al espectador lo bajas en la línea del horizonte, todo lo que ve está como por encima de él, ¿no? Esa sensación de que todo es un superior. O al revés, si colocas al espectador muy por encima, tiene mucha más información, está como más alejado y tiene una sensación de control. Entonces, claro, eso también a la hora de narrar
afecta un montón. Totalmente. El punto de vista es muy importante en toda la vida. El punto de vista el punto de dónde mires las cosas, de dónde las entiendas, etcétera, es muy importante. Y esto, el uso de la cámara es así, es un constante jugar, es un juego psicológico. Esto es una cosa que se aplica a diseñar fondos, a diseñar encuadres, a diseñar iluminación, todas esas cosas, ¿no? Y es que al final, sí, podemos estar mostrando un barco velero o un coche en una autopista, pero no estamos mostrando un coche en una autopista, estamos mostrando una emoción. Estamos mostrando si el personaje hace las cosas bien, si no, si está agobiado, si está feliz, sea en la luna o sea en el fondo del mar o en el comedor de su casa. ¿Me entiendes? Ahora, por eso lo que decías tú ahora es totalmente cierto. Depende de dónde pongas la cámara, si es un plano picado, si es un plano que mira para arriba, si de un lado, si de otro, si es perfectamente frontal, si muestras un personaje solo, si das un poco de vuelta a la cámara y de repente ves que hay 30 tíos detrás de él. Es una cosa que te cambia la percepción totalmente, ¿no? En ese sentido, pues es esto, sencillamente es esto, es mostrar emociones. Ahora, si lo haces a través de cómo pones la cámara o cómo diseñas el ambiente, son formas de hacerlo, pero tienes que estar prestando atención continuamente a cómo lo haces y qué medios, qué elementos usas para ello y cómo los usas. Yo supongo que aquí, hablando de nuevo del contenido de los libros, que para mí es como toca muchísimo, en gran parte los fundamentos y más allá, o sea, vas a aprender esta parte sólida y vas más lejos, sería como que el dibujo, la cámara, los colores, la iluminación, perspectiva, si uno quiere ser profesional, tienes que dominar todo esto de alguna manera. Hombre, es un mundo muy competitivo. Hablabas antes de las redes sociales, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chaval, o sea, la gente que me interesaba era Víctor de la Fuente, Palacios, Velázquez, en fin, lo que fuera. Y para encontrar un libro de esta gente, pues ya tenías que ir, más en Palma, tenías que ir a librerías especializadas, que no había entonces. La primera librería especializada en cómics que salió, cuando se estableció en Palma, yo tenía 17 años, que era Totem, que estaba en la calle Socorro, y bueno, era una cosa como muy, tenías que buscar muy ahí, ¿no? Y a lo mejor a veces tenías que, es que me interesa tal libro, tenían que pedirlo y si había suerte, pues llegaba al cabo de 2 meses a veces. Pero bueno, ahora con las redes sociales es muy diferente. Ahora tienes 3.000 dibujantes nuevos cada día que puedes ver y hay gente extraordinaria por ahí. ¿Qué pasa? Que las cosas estas se han facilitado muchísimo para que nosotros podamos mostrar lo que hacemos, etcétera, ¿no? Cómo lo hacemos, etcétera, dialogar de esas cosas, tener este intercambio de impresiones. Ahora, ¿qué pasa? También hay más competencia también. Claro, la gente pues hay más dibujantes, tal. Yo me acuerdo una cosa que me decía mi padre hace muchos años, me dijo una cosa, él estaba trabajando en una perspectiva y tenía un problema. Y me acuerdo que le dije, no sé bien cómo resolver esto, creo que lo voy a dejar así. Me dice, no, esto tienes que resolverlo bien, tienes que saber hacer estas cosas bien. Y empezamos a hablar un poco de esto, ¿no? Y empezamos a hablar bueno, hasta dónde a lo mejor alguien en la audiencia, digamos, algún lector se podía dar cuenta de una cosa de estas o no. Y él me dijo, siempre, hombre, tienes que ser honesto, digamos, con la audiencia, con el lector y tienes que darle lo mejor que sepas. Dice, ahora también tienes que entender, puede haber, digamos, una audiencia general que vea tus cómics, les interese, te siga, etcétera, pero también están esos súper profesionales que estos también van a estar viendo Claro. Y también van a estar los jefes del estudio tal o cual, que a lo mejor te dan un trabajo o no, también van a estar viendo lo que estás haciendo. Yo tengo un amigo mío que es un gran profesional, este tío lleva la tira de años, empezó haciendo acción real, luego animación, un artista fabuloso. Y daba clase una vez y les decía a sus alumnos, les decía, cuando empecéis a trabajar en el mundo del cine, vuestra competencia voy a ser yo. O sea, ¿me entiendes? Entonces, no es para, digamos, asustar a nadie ni nada de esto, pero es para motivar a aprender porque es competitivo para todos. Es competitivo para aquel, ahí, tú y yo. O sea, sí. Yo también, o sea, vamos a ver. Yo también, ahora que es que me gusta, lo hago porque quiero, me gusta y tal y cual, pero yo soy mi mayor competidor, ¿entiendes? Claro. Yo no puedo dejar un dibujo que digo, ahora está como yo quería, ¿entiendes? Es una cosa ya personal, pero claro, también es una cosa que en mi profesión, en mi vida profesional, me ha servido, digamos, para siempre, exactamente, para poder darlo. Eso es lo que te decía yo antes, ya es instintivo. Claro, sí, hay un punto en el que te lo pide el cuerpo, ¿no? Claro, es como lo de la perspectiva. Yo a lo mejor voy a explicar cómo se hace esto de perspectiva. Y a veces había cosas que a lo mejor, claro, a lo mejor tenía yo la idea clara de cómo explicar, digamos, el punto esencial de esta vista, pero claro, a lo mejor había un detalle
que decía, bueno, esto también lo tengo que explicar, no había pensado que es un detalle que parece que no es nada, pero tengo que explicarlo y tengo que teorizarlo, tengo que escribir sobre ello con de A a B y es una cosa que no he hecho nunca. Y ya te digo, había casos en que yo hubiera podido decir, francamente, hago otra cosa más fácil o más directa a lo que yo Claro. quiero explicar, paso de este problema. No, es una oportunidad para mí, para aprender también. Entonces yo Claro. me metí en aquello, entonces yo era el estudiante en aquel momento. Exacto. Era estudiante y un poco como por decir, yo me enseñaba a mí mismo, es decir, a base de Ujú. cabezón de tira y de no soltarlo. Y luego cuando lo había entendido, luego claro, luego dices, bueno, pues también voy a poner esto en el libro porque me parece un caso muy interesante y si Claro. me ha costado entenderlo a mí, lo pongo ahí y bueno, luego la gente le prestará más o menos atención, que claro, en el libro hay cosas que son más básicas y luego se va ramificando, cosas que son casos muy concretos. Sí. Pero yo siempre digo, los demás libros son un poco como leer de principio a final. Los de perspectiva también, pero quizás no tanto. Son un poco más, son libros de decir, bueno, puedo leer y entender lo básico y luego leerlo todo, o también puedo tenerlo ahí como de consulta. Es Ujú. que ahora no sé cómo hacer la sombra de tal y cual. Bueno, vas ahí y lo tienes. Claro. Vamos, Bueno. normalmente hay bastante cosas que decir en Ujú. estos Sí, libros. sí, sí. Pero dice, puse lo más posible. Ujú. De hecho, son dos libros porque tenía que ser uno, pero un tochazo. Primero es como más perspectiva a la más pura usanza y el segundo es más aplicada a escorzos, personajes y escenas. Sí, exactamente. Sí, a figura humana, en perspectiva, etcétera. Como decías tú, escenas y tal, y la iluminación también al principio. Exacto. Claro, tenía que ser, lo que pasa es que, claro, pensamos con el editor y era un tochazo aquello que hubiera pesado mucho. Y luego, claro, ten en cuenta que estos son, incluso ya para abrirlo y tal, se hace más complicado y dejarlo abierto en la mesa y tal. Y además esto, que son cosas también que hay mucha gente que compra esos libros que son estudiantes de arte y tal igual, a lo mejor quieren llevar el libro en la mochila y tal, si le Va, das un tochazo. va el Pero niño aún así tienes, hundiéndose. Va claro, fomentando la escoliosis juvenil. exacto. Cuando acabas uno de estos libros ya sabes que te dejas tantas cosas en el tintero, pero también Ya. yo le veo el punto de interés en contar cosas porque si llega un momento en que confundes Sí. todo y al final pues lo que estás haciendo es... Sí, marear, Sí, marear a la audiencia, sí, ¿no? sí, exactamente. O sea, Ahora, por ejemplo, hablando de lo que hemos comentado, redes sociales, cada vez hay más dibujantes, cada vez la gente joven, tengo muchos alumnos y gente que me va apareciendo en Instagram y demás, y es como, ¿esta gente de dónde sale? ¿No? Que salen con una fuerza, parece que han nacido con la Wacom debajo del brazo. Vale, dibujos, técnica fabulosa. ¿Qué importancia le das tú a saber contar una historia y cómo de importante es saber storytelling para los diferentes como departamentos? Obviamente, por ejemplo, de storyboard se pues, debería sí o sí, creo yo, pero en concept art, en animación, demás, ¿cómo lo ves tú? tienes que entender lo que es contar una historia. De hecho, todo eso que estamos hablando ahora son herramientas. Yo siempre esto lo comparo con una cosa. Imagínate que estás jugando a fútbol Ujú. claro, estás sobre el campo y en un momento dado pues tienes que visualizar la jugada, ¿no? Un rollo Maradona o Messi, de estos que visualizan la jugada, ven o si le paso a este le pasa al otro, la mete de cabeza, lo ven en un segundo, ¿no? Claro, muy bien, perfecto. Tienes que tener esa visión y esa rapidez de pensamiento, pero tienes que saber pasar el balón. Ya. Claro, es que sí, lo primero de todo es, vamos, lo primero de todo, es todo va parejo, ¿no? Pero si no, lo que tienes que hacer, practicar, es pasar el balón, ponerlo que entre por la escuadra de la portería, ¿me entiendes? Cosas así, porque saber ir al primer toque, todas estas cosas. Visualizas la jugada, porque claro, todo cambia en el campo, ¿no? O sea, la Sí, gente, sí. uno aquí, el otro allá, el otro que sigue a este, el otro que se quiere escapar, no sé qué, se desmarca, tal, todo va cambiando constantemente. Si a la hora, en aquel preciso milisegundo que visualizas la jugada y ya sabes por dónde va a ir la cosa, luego no es el momento de empezar a pensar, a ver si la voy a poner en la cabeza de este tío o no voy a poder porque la última vez que lo intenté no me salió bien. No es eso. Entonces, esto que estamos hablando son herramientas muy importantes. Ahora, lo que es entender el contar historias, claro, las dos cosas van Claro. pareja, es muy importante. Y además, es que si no hay ese entendimiento, digamos, de que estamos contando historias, lo que puede pasar al final es que hagamos dibujos muy bonitos que no nos sirven. A mí me gusta un montón lo que has comentado de las emociones, ¿no? No es un tío en el coche, no es un tal, es qué emoción hay en este momento. Y eso para mí es súper importante. Y es algo que
Al principio de mi carrera profesional no tenía tan en cuenta, quizá no tenía este nivel de conciencia, básicamente intentaba poner todo el esfuerzo en mantener un dibujo sólido, interesante, un diseño y demás, pero recuerdo un feedback de además un director de arte que trabajaba en Riot, me dijo, ya, es que tu dibujo está muy bien, tu personaje está bien, pero no tiene ninguna emoción. ¿Quién es esta persona? No me importa, veo el dibujo, pero no me planteo quién es, ni de dónde viene, ni a dónde va. Y aquello es verdad que en ese momento me tocó las narices, pero cuánta razón, ¿no? Y es, hostia, y ahora todo el foco lo pongo ahí. Es, oye, con menos dibujo y más emoción, también Sí. se puede llegar bastante potente. Seguro, seguro. Y más te digo una cosa, hay campos diferentes. Por ejemplo, el cómic, claro, tienes un poco que tenerlo todo en el sentido de que tú haces el dibujo también. Entonces la gente verá tu dibujo. Entonces tienes que tener un nivel de dibujo. Ahora, por ejemplo, hay cosas como storyboard, por ejemplo. La gente que conozco que hace storyboard o cualquier, en fin, cualquier disciplina de estas en animación son unos fieras dibujando, pintando, etcétera, ¿no? Pero a nivel personal te digo que ya a lo mejor no es tan, o sea, dibujar súper bien, a pesar de que son tíos que dibujan súper bien, no lo veo tan necesario. Es importante, siempre es importante. Ya te digo, estas cosas hay que llevar las parejas, ¿no? Pero tener esa habilidad para un momento dado, decir, bueno, para captar esa emoción tengo que hacer un fondo más así o meterle un poco más de sombra. Bueno, pero también tienes que saber cómo poner la sombra, tienes que saber. Son las dos cosas parejas. Realmente, al final, es la emoción de entender la emoción que tienes que contar, transmitir. Y hay gente que es muy, digamos, resultona cuando pinta, dibuja, etcétera, compone escenas y tal, a pesar de que a lo mejor no sean el mejor dibujante de la historia, pero son gente que resulta muy bien a la hora de contar esa historia, de meterte con el personaje. Yo, de hecho, hombre, como a cualquiera, y a mí, vamos, me encanta un dibujo bien hecho, pero disfruto mirando dibujos buenos. Ahora, también, por ejemplo, yo qué sé, comprando un cómic, que el dibujo es excelente, pero la historia no me dice nada, el personaje no me dice nada, pues sí, lo abro, lo miro, qué bonito y tal, pero... Sí, pero queda como un regusto así como, ay, qué lástima, ¿no? Sí, es un poco, hay que estar ahí, hay que saber un poco cómo poner esas cosas sobre el papel y comunicarlas, ¿sabes? Siguiendo con las redes sociales, hay muchos artistas, la sensación que tengo es que están basando su nivel de arte en la cantidad de likes que consigue con sus publicaciones. ¿Cómo afecta esto a la industria? O sea, ¿realmente es alguien con muchos likes pero sin unas buenas bases o alguien con apenas likes o visibilidad en redes sociales pero con una buena base de dibujo? ¿Cómo es recibido en la industria? Esto son cosas importantes, ¿eh? Tienes que tener un nivel de popularidad, etcétera, y oye, todos tenemos redes sociales, o la mayoría tenemos, y nos gustan los likes y todo eso. Ahora, yo siempre creo en una buena base, bien sólida, bien fuerte, que pueda hacer que hagas ese trabajo bien. Una cosa que realmente tiene una base sólida, como una cosa que sea más un poco la apariencia, pero que a lo mejor no tiene ese fondo, ese empaque y tal. Yo no digo que no, a lo mejor son cosas que a lo mejor dentro de 20 años, 30, 50, seguirán teniendo mucho éxito. Perfecto. Pero normalmente el caso es que las cosas que perduran en el tiempo y yo siempre he sido un poco corredor de maratón. Yo siempre he pensado a largo plazo. Pienso, quiero el momento, quiero la hora, quiero disfrutarlo, quiero saber quiero, en fin, que vale la pena, etcétera, el proceso, sí, tal, pero siempre pensando a largo plazo, siempre. Yo, de hecho, lo digo porque esto de las redes sociales y tal, los likes de ahora son muy importantes y puede ser que los likes de ahora se traduzcan, digamos, en likes o lo que haya dentro de 50 años, pero yo creo que likes o no likes, porque no creo que tenga mucho que ver con, a lo mejor, la calidad, de que tiene que ver con la popularidad, cómo enganchas con el público. Esas son cosas muy importantes también, ¿eh? Ya, sí, sí. Muy importantes. Pero quiero decir que no es lo único, no considero que sea lo único. Pero tener likes, ¿dirías que tener likes te abre las puertas de los estudios? Es curioso. Es posible, hombre, cualquier cosa que te dé una buena notoriedad, digamos, en que la gente hable de ti y tal, y la gente le guste el trabajo, por supuesto, es fantástico. Y normalmente la gente que tiene más likes son los que mejor hacen su trabajo, o sea, no me interpretes. Quiero decir que hay excepciones, ¿no? A lo mejor gente que se hace muy popular, a lo mejor por una cosa, un factor u otro, a lo mejor enganchan en un buen momento, hablan de una cosa que interesa al público, etcétera, etcétera.
Y bueno, en ese momento pues a lo mejor pueden ser muy populares. Yo siempre pienso incluso, esto ya son cosas muy personales, ¿no? Pero quiero decir, incluso a nivel, digamos, conseguir trabajo, tampoco conseguir trabajo ahora mismo es una pregunta lo que estoy haciendo, ¿es o no es una garantía de que será una carrera longeva? ¿Entiendes? Puede que esos likes se traduzcan a lo mejor en una popularidad, a lo mejor conseguir un trabajo ahora mismo y seguramente, ojalá, esa línea, esa carrera fuera muy longeva, etcétera. A lo mejor puede ser que no. Yo ya te digo, yo siempre pienso que hay que dar lo mejor que uno pueda y saber que siempre se puede hacer, se va a hacer mejor mañana. Esto Y no, según no tú, es. y según tú entonces, ¿qué sí garantizaría una carrera longeva? Nada, hay tantos factores. Hombre, está la cuestión, como te decía antes, de lo que más se puede parecer, en mi sincera opinión, lo que más se puede parecer a esto que dices tú es hacer un buen trabajo. Entender lo que estás haciendo, hacerlo lo mejor posible cada día e intentar hacerlo lo mejor mañana. Y Ujú. pasamos. ¿Me entiendes? Sí, Fíjate en una cosa, lo que es la calidad de las cosas, ¿no? Digamos, la calidad de un trabajo artístico, poner gasolina en una gasolinera, da igual. Nosotros ahora, ¿cuántas veces hemos oído todos esto de decir, bueno, es que películas eran las de hace 50 años? Cuando era chaval, películas, tal. Sí, claro que se hacían grandes películas cuando... Pero hay otros factores también. Uno es que han pasado 50 años, al menos en mi caso, y resulta que, claro, solo me acuerdo de las buenas. Así es fácil decir, es que en aquella época todo era perfecto. Claro, ya, ya. ya te vale, ¿no? Es Claro. que solo te acuerdas de lo bueno. Claro, ahora mismo, pero estoy seguro que te vas a aquella época, vuelves 50 años, hace 40, 50 años, 30, los que sean, y entonces te cuentas de un momento en que aquellas películas que tanto te gustan, normalmente es posible que sean una minoría y que lo demás pues sean películas de ir a pasar el rato y punto, que me parece muy bien. Sí, O sea, sí. no tengo nada contra el cine comercial, me parece perfecto, me parece necesario. Ahora, obras maestras tal, ¿me entiendes? Oscar, la mejor película, tal, pues, hay uno, ¿me entiendes? Ya. Cada año. ¿Ya? Entonces, claro, de aquella época, pues queda lo bueno. Es como hablar historia de la pintura. Oh, es que en España, en el 2600, en el siglo XVII, bueno, o sea, Velázquez, tal, sí, claro, estaban estos y había 7000 más que pintaban, que seguramente En algún no vamos museo a la queda, historia pero por muchos alguna no. razón. Claro. Claro, ¿me entiendes? Entonces nos acordamos de bueno. Yo creo que ahora es lo mismo. Yo no creo que, oh, es que antes sí, ahora no tanto. No, no es verdad. Ahora, de hecho, lo que decías tú, redes sociales y tal, hay una digamos, una dispersión, digamos, de cultural y de artística y de todo a todos los niveles. De que, bueno, o sea, hay mucha gente trabajando, mucha gente que ve cosas online y dice, wow, yo quiero hacer esto es mi vida. Claro, cuando era chaval era a lo mejor más complicado, tenéis que ir a Claro. comprar el TVO y mirarlo y te tenía que gustar, y ahora ya son 7000 imágenes por minuto, Sí, ¿verdad? sí. ¿Entiendes? Y entonces, claro, el factor de motivación puede estar ahí también. Pero bueno, no sé, cada época tiene lo suyo y al final, ¿qué garantiza o qué no garantiza? Yo no creo que nada garantiza nada. Y Ya. lo que uno tiene que hacer es hacer lo mejor que puedas, investir ahí, intentarlo y un poco lo de Rocky, ¿no? Si te dan, Perseverar, total. te Sí, dan y sí, te sí. caes, al final el que llega no es tanto el que menos se cae, sino el que más se levanta después de caer. Total. Entonces, con esto que hemos hablado de esta perseverancia de Rocky, que además es una historia que además Rocky no gana, ¿no? No, hay esta historia de que el final es que sencillamente aguanta y le da como para un Rocky 2 y ahí ya sí que... entonces, yo creo en que el que de verdad se quiere hacer profesional tiene que prepararse para una mentalidad de maratón, para saber que se va a caer muchas veces, para yo a los alumnos les digo, a ver, esto para mí a veces es como atravesar un desierto, ¿no? Tú estás en medio de un desierto y lo estás pasando mal. No hay agua, no hay comida, hace calor, no se ve el final, pero te metiste en el desierto porque se supone que en el sitio original estabas peor. Entonces, ahora aguanta porque cabe la posibilidad de que acabes llegando a algún sitio, pero sin garantía. Es verdad que no la hay. Que al final, si uno quiere peces, se tiene que mojar el culo. Sí, sí, Y sí, yo sí. recuerdo, la primera llamada que te hice por teléfono cuando encontré tu tarjeta, en blanco y negro, además, fue esto, oye, de esto se puede trabajar. Y yo recuerdo que fuiste súper sincero, ¿no? De decir, bueno, hay mucha competencia de esto, yo no te lo puedo garantizar. Dice, pero es que si no arrancas, no va a pasar, seguro. Y si arrancas,
quizá cabe la posibilidad de que te lleve esto a sitios interesantes y encima también eso, o sea, también me parece muy sensato decir, y que arranques no significa que vayas a tener una carrera continua y siempre para arriba, ¿no? Puede haber escalones, bajadas, cambios a lo mejor temporales, pues ahora esta temporada trabajo de esta otra cosa, vuelvo, consigo este otro cliente, pero si uno no persevera, es una historia. Bueno, Sí, 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 la sí. historia de que no llegarás, básicamente. Está claro. Mira, yo hablando también de esta, como esta carrera de, en solitario que es ser artista, ahora la sensación que tengo es que hay muchos artistas, una que no quieren invertir en su formación, algunos quizá no pueden, otros pueden, pero no quieren invertir en la formación y se basan mucho en videotutoriales de YouTube. ¿Qué le dirías? O sea, ¿cuánto daño o cuánto beneficios se están perdiendo, mejor dicho, por esas personas no tener un feedback real de lo que están haciendo? Porque claro, si yo hago un dibujo, pero nadie me dice si lo estoy haciendo mal, si no me corrigen, si no me dirigen, como por ejemplo cuando yo estaba yendo a tus clases o los alumnos vienen a las nuestras, desde tu punto de vista, ¿puede una persona sin ese feedback tirar para adelante? No, no es imposible. Lo que pasa es que, claro, como un poco lo que decía antes, hay tantos factores que entran a juego aquí. A mí lo que me ayudó mucho fue feedback puntual. Es decir, por ejemplo, aparte de mi familia, sobre todo mi padre de perspectiva y mi madre que tenía una vista increíble para contar historias, que le Mm, encantaban los cómics, la película y tal y cual. Pero bueno, más que nada era yo y ellos, mis padres lo que veían, como me interesaba mucho, me compraban muchos cómics. Tuve la suerte también de que me compraban unos cómics buenísimos. mm, Bueno, yo empecé con el Tintín y luego ya salió la revista Trinca con Víctor de la Fuente, Hernández Palacios, etcétera. Y claro, estar expuesto, digamos, a estos trabajos, ¿me entiendes? claro. Es una suerte increíble, ¿no? Lo que la gente se puede estar perdiendo, digamos, es que depende mucho, ¿me entiendes? Yo he visto, vamos a ver, yo me acuerdo en los años 80, había la cuestión del aerógrafo, tal, estaba muy de moda y yo hacía trabajos de publicidad, entonces me compré un aerógrafo, hacía mis trabajos para practicar y tal. Era una serie de cosas que no sabía. Y yo decía, bueno, me compré libros, tal, los leía. Y luego, bueno, con estos libros aprendí una serie de cosas muy interesantes, pero había algunas cosas puntuales que estos libros no entraban a explicar. Y yo me acuerdo que una vez vino, creo que era un francés, a Palma, a dar un cursillo de aerógrafo. Pagué las clases y tal, fue allí. Y me acuerdo que justamente el primer día se pone a hacer no sé qué y se puso a hacer esta cosa que para él era una tontería y nadie a lo mejor prestó mucha atención y para mí era lo que me tenía atascado. Y vi cómo lo hacía, digo, ya está. De hecho, creo que no volví ya el resto de los días, ya fui a casa, digo, ya tengo lo que quería. Y fue ese momento, esa inversión adecuada en el Claro. momento adecuado, ¿no? Estar ahí un poco en el momento adecuado. Las cosas pueden pasar de forma muy como fortuita a veces, como improvisada, como accidentales. Nunca sabes, hombre, si vas a la escuela, a escuela de arte ya sabes lo que vas. Es importante hacer estas cosas, es importante tener una buena educación formal. Yo no creo que sea indispensable. Hay formas de llegar aquí, hay más hoy en día, pues hay mucha cosa online, tú tienes tu canal, Mm, fantástico, no sé, vale, libros, tal, o si trabajas, incluso cuando trabajas, sigues aprendiendo, porque estás viendo claro. lo que hace la gente. Sí, sí. Es un aprendizaje constante, ¿no? Si estás un poco tienes que estar siempre un poco al acecho de lo que te puede ayudar, ¿no? Ya te digo, yo no soy en ese sentido muy de aseveraciones categóricas, de decir, no, es que hay que ir a escuela, no, es que hay que tal. Hombre, hay formas que en general te van a dar un camino más fácil, te van a facilitar las cosas más, pero no necesariamente. Claro. Yo aquí lo que veo, por ejemplo, es que, claro, cuando yo empecé en YouTube, casi nadie hablaba de dibujo digital ni de concept art, porque, claro, yo al final empecé por necesidad. O sea, yo estaba en Mallorca, el estudio en el que estaba de videojuegos cerraba. En ese momento no me podía ir de la isla, no había más estudios y empecé a hacer contenido por decir, bueno, voy a intentar hacer algo, conseguir clientes, conseguir alumnos. También, pues es eso, en ese perseverar y buscar, bueno, qué alternativas tengo para seguir trayendo pan a casa. Ya. Pero claro, ahora, entre el contenido que ya he generado, entre otros canales por dibujar bien, hay contenidos de otros grandes profesionales, de formadores y demás. Yo creo que con todo lo que hay, uno se puede realmente abastecer de los conocimientos necesarios. ¿Qué pasa? Que YouTube es como un vertedero gigante, ¿no? Hay ahora un caso de un tipo que está buscando un disco duro con no sé cuántos millones de euros en bitcoins que su novia tiró a la basura
y lleva no sé cuántos años buscando en el vertedero ese disco duro y de momento no lo ha encontrado. Entonces, claro, buscar en YouTube es como rebuscar entre la basura. Hay mucho contenido que no vale, que tienes que buscar eso y claro, lo que te come es mucho tiempo. Entonces, yo creo que lo que para mí funciona muy bien es cuando tienes un alguien que te guía o un contenido sintetizado como el que estamos hablando de tus libros, joder, ahí está, no está todo, porque todo no cabe nunca, siempre hay más, pero de repente hay una cantidad de información que ya no tengo que andar rebuscando. Y a veces se Claro. soluciona con 20 30 euros, a veces pues una formación un poco más extensa, pero hostia, yo a mí lo que sí que me da la sensación es que la gente que pudiéndoselo permitir no lo hace, lo que hace es gastar una de tiempo muy loco. No, pudiéndose permitir, yo te digo una cosa, yo lo he pensado a veces, porque claro, bueno, yo no he ido a la escuela de arte, pero a veces he pensado, si hubiera ido a la escuela de arte, hubiera ido más rápido en una serie de cosas, pero también está la otra cosa, ¿a qué escuela de arte vas? Porque tienes que encontrar un sitio en el que comer. Tienes que encontrar un sitio en el que te expliquen las cosas que a ti te interesen y en la forma en que tú puedas conectar. Claro, O sea, lo que decíamos antes, tampoco ir a clase pues no te garantiza, no, tienes que ir a clase con el ambiente adecuado, las personas adecuadas, etcétera, y en el momento de tu carrera o de tu vida adecuado. claro. Ahora, si tú puedes encontrar a alguien que te pueda ayudar o que te haga de mentores, sea un profesor o sea con tus incluso entrevistas o enseñanzas online, etcétera, claro, mucho mejor. Porque si no, es lo que dices tú, claro, es una inversión de tiempo muy grande la que hacemos todos Mm, en esto. Y cualquier cosa que la vida es limitada, cualquier cosa que te pueda ayudar a acelerar un poco este proceso, pues sin prisas, pero sin pausa, ¿no? Lo claro, que dices tú, saber un poco cómo invertir. Y esto sí, uno puede decir, "Ah, no voy a escuela, soy autodidacta". No, tampoco, ¿no? Tampoco no, porque yo he aprendido de mucha gente, incluso a lo mejor de tener la suerte de comprar esos cómics que eran los buenos, ¿no? sí. Mira, tuve la suerte, hubiera podido comprar otros cómics que a lo mejor pues no eran tanto mi cosa, pero me compraban estos cómics que yo dije, bueno, yo conecto con eso, ¿no? Claro, Y mientras haya esa conexión, yo creo que es importante hacer algo. claro. Bueno, no, no por nada tengo todos tus libros. Yo creo que a ti te pasará lo mismo. Cuando hay un libro interesante de dibujo o de diseño, de algo así, es que claro, seguimos creciendo. Yo no conozco a ningún profesional bueno realmente que no tenga un interés sincero en ser mejor por la propia competencia de la industria y porque la industria evoluciona también. Bueno, mira, te voy a hacer ahora un par de preguntas así rápidas. Has tenido cientos de compañeros, seguramente has hecho o has participado en selecciones de trabajo de, oye, mira, viene alguien nuevo al estudio, ver el portfolio, ver el currículum y demás. ¿Cuál es el error que hace que viendo un portfolio lo descartes enseguida? ¿Qué hay en un portfolio que digas, hostia, voy a pedir más cosas, esto es interesante? Es un poco lo que decíamos, ¿no? Cuando ves, por ejemplo, un cómic, y prefiero un cómic, um, quiero ver imaginación, quiero ver una historia como me la cuentan. No tanto, la historia es importante, pero cómo te la cuentan. ¿Entiendes? Yo qué sé, el humorista más gracioso que pueda haber, yo te cuento exactamente el mismo chiste y da pena, ¿no? Y el humorista ese, pues, fantástico. Todo el mundo ahí llorando de risa. Entonces, un poco los portafolios, yo creo que es importante que la gente, o sea, que poner ahí lo que es tu imaginación y ¿entiendes? Lo que pueda uno mostrar a nivel de, ¿no? ¿Cuál es tu visión de las cosas? ¿Tienes un punto de vista o no? ¿Te dedicas a hacer una representación estricta de la realidad o no? O haces una cosa versionada, una cosa, de repente sales con cosas que no había visto antes. ¿Me entiendes? Un poco la capacidad de imaginar Ujú. y plantearte las cosas bajo un punto de vista. No sé, por ejemplo, en música, pues hay mucha gente por ahí que tiene una gran voz, pero claro, a lo mejor es esa persona que a lo mejor tiene un tono especial en la voz que tal y cual, que a lo mejor no es perfecto, pero te engancha más, porque te da una cualidad humana. ¿Me entiendes? Que a lo mejor esa persona que ha estado ensayando y que tal y cual, y canta perfecto, pero bueno, a lo mejor canta igual de perfecto que otros 20 personas, ¿no? Ya. Y entonces es ese punto de vista, esa personalidad, etcétera. Esto es lo que vamos, es lo que a mí me llama la atención. Vamos, un Pues portfolio. qué error no hubieses querido tener en tu portfolio. Yo creo que al final es como la prueba de algodón. Tienes que ver un portafolio que tú mismo lo mires y dices, es que yo esto quiero ver ese portafolio. ¿Me entiendes?
Me gusta ver. Lo abro y me gusta pasar las páginas. Sí, habrá problemas, defectos y dentro de 20 años lo veré y diré, "Oh, madre mía". Pero ahora mismo me lo paso bien viendo este porno. Y además me parece informativo de quién soy y de lo que quiero contar. Y punto. Y luego hay cosas que son relativamente aleatorias en el sentido de quién lo va a ver y cómo lo va a encajar. Imagínate que no tengo ninguno de tus libros. ¿Eh? ¿Cuál consigo primero? ¿Cuál es el que debería tener? Hay un orden, o sea, es como una colección. Si lo es, ¿cuál va a ser el siguiente? Es curioso, yo, mira, igual el orden, no es que los pensara así, pero el orden a lo mejor, me han hecho esta pregunta varias veces, el orden a lo mejor lo compraría en el orden en que fueron publicados. Ujú. El primero es un poco la visión general de las cosas, cómo componer un encuadre, cómo tal, la iluminación, cómo contar la emoción, etcétera, ¿no? Es un poco ya tal. Lo otro ya empiezas en la cuestión técnica, perspectiva y tal, que es muy importante, pero en mis libros también siempre aconsejo cuando quieres hacer una cosa en perspectiva, primero haz un boceto que resulte, ¿sabes? Ujú. Una composición que te resulte. Luego ya metes aquello en la perspectiva, no al revés. Ya. No es decir, bueno, voy a hacer una perspectiva aquí y voy a intentar ahí meter una iluminación que funcione. No, no. Primero pon la emoción y luego ya pondrás la estructura debajo. Luego, pues el otro es de técnicas de dibujo, que son técnicas digitales y tal. Me parece muy interesante. Y el otro, pues, es de el personaje olvidado, que es el ambiente, digamos, el decorado, la escenificación, ¿no? Que es esencial. Que es esencial. Pues claro, todo va a una aquí, como fuente ovejuna, ¿no? Los personajes, la iluminación, la composición, el encuadre, no sé qué, los diálogos, el color y el fondo y cómo lo muestras y tal, todo va a una. Y la colección, ¿cuál es el siguiente hijo que va a aparecer aquí? No lo sé todavía, pues una cosa, yo cuando tengo la idea para un libro, siempre es una idea de algo que digo, porque no he hablado todavía de esto. Estos libros para mí es como la conversación que tenemos ahora. Yo me pongo aquí y abro la boca y empiezo a hablar. Lo que pasa es que ahí es dibujado Ujú. y escrito. Pero yo me pongo a hablar de fondo, me pongo a hablar, es como una conversación. Es como hablar y el que pues le interese escuchar y oír y tal, pues adelante, perfecto. Que tenga Y oídos para dibujar, que oiga, ¿no? oye, está bien, que tengo, me gusta. No, y quiero decir, lo siguiente que pueda haber, pues no lo sé, en todo caso será una cosa que me apetezca, me dé ganas y es una cosa que quiera hablar de ello, que quiera abrir la boca y empezar. Súper. Esto sí. Pues ya para cerrar, Marcos, si te parece, la última pregunta que sería si alguien que está viendo esto quiere empezar a dedicarse al arte narrativo, al dibujo, a tener este portfolio del que esté orgulloso, del que lo define y demás, y no sepa por dónde empezar, ¿qué consejo brutalmente honesto le darías? Procurar rodearse de un buen ambiente en el sentido de gente que sepa de qué habla y de que le aconseje, que sepa y que pueda conectar, que se beba, digamos, de ejemplos de buenos artistas, de gente que la admire, que preste atención a lo que son imágenes que le cuenten algo, que no sean solo una imagen bonita porque es una imagen bonita, que sea una imagen que cuente algo dentro del contexto. Yo me acuerdo, tenía una amiga en Palma que una vez me enseñé un portafolio que tenía online y tal, y decía, mira, porque era una vez que me acuerdo, había contactado con una agencia de ilustradores. Ujú. No contestaron tal y cual. Y yo dije, bueno, es curioso porque había unas ilustraciones que a mí me gustaban y digo, al menos, no sé, para ver, al menos tener un poco de diálogo y tal, ¿no? Y le enseño el portafolio y tal, y le digo, ¿qué te parece? Me dice, mira, Marcos, dice, cada vez que miro un dibujo tuyo, dice, yo sé que ha pasado algo antes y que va a pasar algo después. Y dice, claro, a lo mejor es por ahí que no es una ilustración. Y encima estuve contento. Porque bueno, al final es lo que me interesa a mí. Yo conozco gente, he conocido gente en animación y tal, porque ya te digo, para mí siempre fue una cosa, mucho apoyo, mucho respeto a lo que hacemos, todo el mundo hacía lo mismo, prácticamente todo el mundo en la familia, etcétera, etcétera. Yo conozco casos contrarios, gente que tuvieron que luchar con su familia, tal y cual, yo los admiro mucho. O gente que no lo dejaron nunca y ahora pues son grandes artistas, grandes talentos muy reconocidos. Ujú. Seguir haciendo y hacer lo mejor que puedas y con los mejores consejos que puedas, como decías tú. O sea, si puedes, además hoy en día, ya te digo, hay muchos medios al alcance de cualquiera. Claro. Y ya te digo, pues, tu canal mismo, no solo las clases y los comentarios y tal que puedas dar, sino también entrevistas, hablando con gente,
oyendo Sí, sí. ideas, etcétera. Yes. Somos animales gregarios, ¿no? Al final nos gusta la comunidad, rodearte de gente sana, además que para mí es muy importante ya no solo tener un buen feedback, sino un feedback crítico pero amable, ¿no? Hay gente que también te puede decir lo que está mal o lo que está bien, pero yo siempre, por ejemplo, en tu clase siempre me sentí como, incluso cuando hacía desastres, ¿no? Al principio de todos hacemos nunca es como, no, esto está mal, no, bueno, puc seguro, y te ponías y hacías como el dibujo y también el poderlo ver, de decir, hostia, también, o sea, conservo muchos dibujos todavía, muchos blogs, y claro, es como, qué cabrón, tío, qué fácil le sale, ¿cómo lo puede hacer tan... Esto es como aquello de que, yo qué sé, vas al médico y sí, tienes faringitis y te receta una cosa y 60 euros, 100 euros por la visita, ¿no? Es un ejemplo que es un poco tonto, ¿no? Pero yo que sé, puedo decir algo, 50 euros, 30 o lo que sea. Pero bueno, a lo mejor pues habrá gente, si es una visita privada, digamos, ¿no? Y a lo Sí, mejor sí, habrá gente que dirá, me ha costado mucho dinero, ¿eh? ¿Cuánto me ha cobrado para mirarme la boca y decirme tienes faringitis? ¿No? No, te ha cobrado por los años que se pegó en la universidad claro. y trabajando y tal. Igual, ¿me entiendes Bueno, lo que te quiero? en Picasso hay una anécdota, ¿no? Que le fue a hacer un dibujo y no sé si le dijo una burrada de un astro. Dice, pero si solo son 10 minutos. Dice, no, no, son 30 y tantos años y 10 minutos. Sí, 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 sí. Es toda la vida. Bueno, Muy bien. Marcos, pues Venga. un súper placer. Yo creo que de aquí, quien tenga oídos para dibujar, que oiga, va a poder sacar un montón de material, de contenido. Yo encarecidamente recomiendo la buena formación, y en este caso estos libros lo son. Hay otros libros también muy interesantes, pero con estos no vas a fallar. El orden en el que los puedes conseguir, pues ya te lo ha comentado Marcos. Yo también te digo, si hay algo que te falla, si hay algo que te inquieta, oye, la perspectiva, oye, la composición, oye, tal, bueno, pues arranca con ese que no te vas a quedar cojo, pero es verdad que todos estos hijos forman una familia dibujil muy potente. Es un trabajo muy chulo que además, estos trabajos como de que quedan para la inmortalidad, ¿no? Así como en su momento hablabas cuando estábamos en clase de los libros de Loomis, yo para mí estos libros están al mismo nivel, o sea, son libros de estos potentes que deberíamos tener todos los dibujantes en la biblioteca, porque incluso para profesionales o para los que estén iniciando, hay una cantidad de nutrientes muy potente y darte las gracias, ¿no? Desde mi punto de vista, por todos los años de formación que pasé contigo y por esto es Gracias, que he Miguel. podido seguir extendiendo años después. Perfecto. Perfecto, me alegro. Fue un placer siempre hablar contigo en las clases y ahora en estas entrevistas, que ya es la segunda, o algún día la tercera ya. Muy bien, Espero. Marcos. Muchísimas gracias, ¿eh? A ti, Y un súper un placer. saludo y un placer verte, igualmente. Y Venga, hasta nada, ahora. te veremos en tus proyectos también, aparte de tus libros. Sí, por supuesto. Siempre en marcha todavía. Chao, Muy bien. chao. Marcos, chao. Hasta ahora. Bueno, artista, esto no ha sido todo. Va a haber más entrevistas con otros artistas, con alumnos, con compañeros, con profesionales del sector de la industria. Porque si te interesa formarte como concept artist, como dibujante profesional, Concept Artist Studio es tu formación. Así que vente con nosotros y aprenderás todo lo que te hace falta para convertirte en concept artist. Obviamente, mucho del conocimiento de estos libros vas a disfrutarlo en estos libros, pero es que hay también muchas más cosas como pertenecer a una comunidad, como tener feedback personal, como, bueno, pues estar rodeado de gente que se dedica a la industria, que te va a dar consejos concretos, específicos para ti. Así que si quieres disfrutar de todo este feedback, de toda esta experiencia, apúntate a Concept Artist Studio, a CAS, en Dibujar Bien.